Buenas noches. Estoy con el autor de este libro, Rafael Pérez Gay. Carlos, muy buenas noches. Compañero de páginas en Milenio y autor de una trilogía que creo cierras con esta obra, Perseguir la noche. Efectivamente. Perseguir la noche es la... yo digo, Carlos, que este es un tríptico indeseado. Déjame que te diga por qué. Escribí Nos acompañan los muertos, que es la historia de dos viejos que avanzan rumbo a la nada en su alta ancianidad. Para más datos, mis padres. Recuperan su juventud, se lamentan por una fortuna, por un dinero perdido en el pasado, y la ciudad es una presencia importante. Luego viene El cerebro de mi hermano, que yo jamás hubiera querido escribir, pero tenía que escribir. ¿Por qué tenía que escribir? Maravilloso y estrujante. Yo tenía que escribirlo porque yo no podía dejar que ante mis ojos ocurriera algo tan importante como eso y que yo me fuera a escribir otras historias. Te voy a poner un ejemplo que un día di acerca de este libro antes de que pasemos a la tercera parte de este tríptico indeseado, que es la siguiente, y yo te voy a poner a ti este ejemplo. Si a ti te dijeran hoy que ha estallado una guerra en Oriente Medio y que estás llamado a cubrirla, no dudarías ni un segundo en ir, aun cuando corrieras riesgos. Del mismo modo, yo no podía hacerme a un lado de esta historia que pasaba frente a mis ojos, que es la historia de la penosa, larga enfermedad de José María Pérez Gay, diplomático, político y escritor. Chema Pérez Gay. Así es. Y luego, después de ese libro que yo no hubiera querido escribir, tenía también que detenerme en un momento de mi vida que fue un momento duro, difícil, casi te diría que aciago, que es el momento de la enfermedad, ese momento en el cual a un investigador, escritor, investigador cultural, periodista, tiene la ilusión de escribir una novela que tiene que ver con los modernistas mexicanos, Amado Nervo, José Juan Tablada, Luis Giurbina, Altamirano viene ahí, bueno, y de pronto cuando está poniendo en orden, bueno, y ese artista de artistas que se llama Julio Ruelas, y de pronto cuando está en eso le dicen, usted tiene un cáncer de vejiga, hay que operarlo a la brevedad. Y esas son las dos tramas que componen Perseguir la noche. Perseguir la noche tiene una portada hermosísima, Art Deco, y se debe a Genoveva Saavedra, que hace aquí una composición espléndida, pero pues más espléndido es clavarse en una especie, Rafael, de pues como de laberinto, de introspecciones, sí, y de idas y vueltas al pasado, al mundo de los escritores modernistas, sí, pero también al hospital. Lo mismo al célebre hospital inglés, el ABC, que a ver al doctor González Blanco en Las Lomas y ver lo que ha sido la desaparición de algunos lugares emblemáticos que lo fueron en el centro de Ciudad de México. Dices, y dices bien, Carlos, Perseguir a la noche consta también de varias noches. Primero, la noche de la enfermedad. Cito en algún momento a la muy conocida escritora y gran ensayista Susan Sontag, que decía lo siguiente: cuando nacemos, perdóname, a todos nos dan dos pasaportes, uno para el mundo de los sanos, otro para el mundo de los enfermos. Todos usaremos el segundo tarde o temprano. Y es un poco la historia de esa noche de quien sufre un cáncer de vejiga, los tratamientos que son difíciles, duros, mediante instilaciones, pero el narrador, para más datos yo, puesto que es, digamos, autoficción o novela sin ficción, decide tener un plan de evasión, y ese plan de evasión consiste en salir
a la ciudad, caminar las calles del centro histórico, recuperar algunos de sus momentos más viejos, más antiguos, recuperar a estos escritores, y ese plan de evasión le ayuda a vivir. Una parte de mí piensa que esos escritores que yo estuve buscando me ayudaron a regresar de un camino en donde yo me dirigía hacia la oscuridad de la nada, y aquí estoy dándote esta entrevista. Bueno, entre otras muchas vivencias, Rafael, el querido Rafael Pérez Gay, pues narra el conocimiento, quizás por primera vez en tu vida, del miedo. Sí. Del miedo, obviamente, al padecimiento, al dolor, al sufrimiento y a la muerte. Sin duda. Y es un libro también que sobrecoge por los momentos en que lloras. Sí. Te empapas por el miedo. El miedo cuando te dan la muy mala noticia de una enfermedad muy seria, en este caso un cáncer, hay varios miedos. El primer miedo es, desde luego, cuando la muerte te mira de cerca. Cuando te mira de cerca. El segundo tiene que ver con un miedo que, bueno, yo no conocía, que es el miedo al dolor. En ese sentido hay una parte que tiene que ver con, es una especie de exploración del dolor. ¿Qué es el dolor? Hablamos de un dolor intenso, de un dolor muy fuerte, de un dolor que, como me decían, me preguntaba el médico, del 1 al 10, yo le decía 9, y en los peores momentos siento que me desvanezco, porque los tratamientos así son. Y yo quise, ahora, Carlos, te cuento esto, y a ti y a quienes nos ven, el dolor es intransmisible. Te pueden acompañar personas muy queridas, amigos, la familia, pero el dolor en ese sentido te vuelve un ser solitario y te vuelve un poco una sombra. Aislado inclusive de la solidaridad y del cariño. Incluso de eso. Porque estás es exacto en lo que ti dices. mismo. Estás metido dentro de ti mismo tratando de darle la batalla a ese dolor. De ahí que entonces ese personaje diga, voy a fugarme y quiero pensar que el pasado, el presente y el futuro caminan o van por una vía que es la misma. Por eso hay una especie de viaje al tiempo y un modo de encontrar esa ciudad, la ciudad del pasado. Y tiene Rafael Pérez Gay una expresión que me encantó, me parece luminosa, porque el par de tumores que le descubren en la vejiga los describe como corales. Nacieron, le surgieron, le crecieron 2 corales en la vejiga, corales eventualmente letales. Letales, sí, pueden ser letales. Y esta cosa de que el futuro quizás convive con el pasado y el presente, si entiendo bien. Es perfecto, entendiste pues perfectamente hace que bien. yo defina por primera vez, creo que estoy definiendo a alguien, en el caso de Rafael, pues eres un escritor como cuántico, porque ya sabes que en la física cuántica puedes ocupar el mismo lugar y el mismo espacio al mismo tiempo de una manera muy loca. Sí. Esa es la cuántica. Esa es la sensación que te produce muchas veces la enfermedad, que es que estás en el presente, pero también en el pasado. Hay una cosa como de lejanía. ¿Qué estoy habitando? ¿Qué tiempo estoy habitando? Hay una sensación de irrealidad. Yo no puede ser que yo esté aquí. Yo no está contado en el libro, pero suelo contarlo de este muy buen dramaturgo mexicano de Hugo Rascón Banda, lo recordarás muy bien, que libró muy bien en un cáncer, luego lo alcanzó. Y él decía, yo siempre me despertaba y decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hasta que su mamá, cansada de la pregunta, le dijo, ¿y por qué no? Entonces, es así un poco como ocurre. Pues ¿quién te crees? Exactamente, como para no poder... Lo que a tanta gente le toca. Exactamente, eso es. Bueno, en este libro también verán una parte que a mí me pareció regocijante, porque Rafael cuenta el valor que tiene y que le sirvió como coartada existencial durante mucho tiempo, el valor de la mentira, Rafael. Sí, claro. Te cuento rápido, antes de la mentira, te cuento el laboratorio de la novela, del libro, del informe negro, que es enfermedad, fragmento de la enfermedad,
inmediatamente después, que con naturalidad pases a la ciudad del pasado y luego a la memoria familiar. Y en la memoria familiar, cada vez que está ese personaje que estuvo 32 veces en el quirófano para sus estudios cistoscópicos, en donde le ponían anestesia, siempre antes de la anestesia alguien venía a visitarlo. Alguna vez venía su madre, otra vez venía su padre, entonces una vez viene su padre y dice, voy por el redondel, que es el famoso semanario de Alberto Vitar, que era taurino, ¿no? Era un semanario taurino espléndido, que yo recuerdo, tengo guardado uno donde toma la alternativa Manolo Martínez, ni más ni menos. Y ahí me despido de él, y entonces la mentira le da la posibilidad a una familia, a una casa mexicana, a un joven, de poder seguir adelante. ¿Cuánta verdad soporta un hombre? ¿Cuánta verdad soporta una mujer? No lo sabemos todavía. En cambio, la mentira puede servir para salir adelante en muchas ocasiones. Y para eso nos puede servir la metáfora de voy al redondel. Voy al redondel. Es decir, simplemente me pierdo, voy me pierdo un rato, pierdo unos días. Y regreso. Y no tengo que decirte qué, pero Así es. voy al redondel. Así es. O sea, te estoy afirmando a dónde voy, aunque no tengas la menor idea de a dónde. Correcto, así es. Bueno, el escritor, ensayista, periodista Rafael Pérez Gay, con esta obra, Perseguir la noche, que cierra, como dijimos, la trilogía, como de introspección, ¿verdad? Sí, que eso es exacto. Es una trilogía muy biográfica. Pues con este libro sumas ya casi 20 títulos. Sí, 18, por ahí vamos. Sí. 18. Sí. De los 18, Rafael, porque está reciente tu libro junto con Héctor de Mauleón. Sí, el libro de la ciudad, sobre las placas. La nomenclatura 200 lugares imprescindibles de la Ciudad Eso de México. ¿Con qué 3 libros te quedas? Bueno, uno siempre tiene que quedarse con el libro que trae entre manos, entonces es Perseguir la noche. Sí es verdad que los 3 libros de este tríptico indeseado son como un punto de inflexión a la hora que yo empecé a concebirlos. No los concebí como una trilogía porque sería mentiroso decir que así es. Lo concebí justo uno tras otro hasta que me di cuenta que la textura narrativa iba narrando la historia de una familia. Y yo creo que los 3 son la historia de una familia. Rafael, te agradezco mucho. Gracias por invitarme, Carlos. He servido de tu atril. Hombre, por favor. Atril de carne y hueso. Y te voy a pedir que te mantengas acá porque este hombre sabe mucho de otro sujeto que es de lectura imprescindible, que es Gilgamesh. ¿Te quedas acá y hablamos de Gilgamesh? Vamos a charlar de él, sí. Órale, muchas gracias, Va. Gracias a ustedes y hasta mañana.